A lo largo de nuestra serie, hemos visto que Lupita trasciende toda clase de fronteras. Por eso no debe extrañarnos que en esta ocasión su pista nos saque de México, una vez más, para llevarnos a una tierra de encanto inimaginable. Mucho antes de la llegada de los europeos, existía una ruta ancestral por la que viajaron tradiciones y productos que acercaban a las remotas culturas originarias. Uno de estos puentes se tendió con el maíz, que desde el corazón de lo que hoy llamamos México se extendió por todo el continente, cimentando grandes civilizaciones. Los españoles la llamaron el Camino Real de Tierra Adentro, por donde arrieros, franciscanos, conquistadores, tlaxcaltecas y otros nativos que se aliaron a los europeos se encaminaron para colonizar y explotar las vastedades que se extendían en leyendas y promesas en ese territorio que se abría al norte de la Ciudad de México. Aunque no lo sabemos de cierto, suponemos que la calzada que los mexicas construyeron hacia el Cerro del Tepeyac, centro de veneración a Tonantzin, fue también un tipo de umbral espiritual por el cual se recibía o se despedía a todos aquellos viajantes que pasaban por ahí. Tras la conquista, los españoles comenzaron sus expediciones utilizando este mismo trayecto que, aunado al conocimiento indígena del mismo, les ayudó a abrirle camino a los asentamientos que edificaron a su paso hacia el norte. Así es como Lupita nos transporta al extremo norte del ancestral Camino Real de Tierra Adentro Santa Fe, Nuevo México, donde la venerable madre ha tenido asiento de primera fila para presenciar la historia que ahí se ha desarrollado. En esta emisión, Lupita nos presenta historias muy de esta región, que así como alguna vez hizo el maíz, nos acercan a relatos que pudieran parecer ajenos, pero no lo son. Carla, también tu libro, yo me identifiqué mucho contigo y con tu libro, o más bien con tu peregrinaje, gracias a tu libro, porque muchos de los pasos que tú tomaste, yo los estoy tomando, los he ido tomando con el tiempo, sin saber del libro, sin conocerte, ¿no? Es un camino que muchos recorremos de cierta forma, un peregrinaje que hacemos muchos, sentiría yo. Y quisiera preguntarte, ¿cómo fue que decidiste o que este camino te llevó fuera de México? Porque bueno, uno, como decía, se identifica a México con la Virgen de Guadalupe, pero más allá de las fronteras, ¿por qué fuiste para allá? Pues porque cruza las fronteras Guadalupe y porque nos la llevamos en la espalda, como se la llevan los migrantes, tatuada para poder crear una nueva vida fuera de su territorio, ¿no? O sea, ¿qué te vas a llevar si te ves obligado a dejar tu tierra para buscar una mejor vida, como sucede dramáticamente a tantos de nuestros connacionales? ¿Qué haces? La madre, ¿no? Y te la tatúas en la espalda, te la llevas contigo, ¿no? Entonces me parecía fascinante qué pasa cuando cruzas la frontera, que es irónico porque no cruzas la frontera, o sea, más como decían ellos, la frontera nos cruzó a nosotros, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa con esa relación, ¿no? ¿Cómo se transforma? Y cómo la viven otros cerca de ellos, ¿no? Entonces empiezas a encontrar unas historias increíbles. Entonces yo quería ir a ver en primera persona esa relación, ¿no? O sea, ser testigo de cómo se relacionaban con ella. Entonces nos fue pasando una cosa más mágica que la otra a lo largo de ahí. Me faltó tiempo y recursos para seguir el recorrido, ¿no? Como tú lo haces maravillosamente. Y hablando de eso, Carla, llegaste a lugares insospechados, tal vez, como hemos hablado. Sí, Adi Shakti, hablando de la energía primordial femenina. Cuéntame un poco de esta visita a la Gurdwara ahí en Español, en Nuevo México. ¿Cómo llegaron ahí? Nos metimos escondidas, porque a mí me habían hablado de ese mural de Adi Shakti y teníamos la referencia, llegamos al espacio, no había nadie, era una cosa muy extraña, no había nadie en el lugar. Vimos que estaban arreglando el espacio, que estaban como... Incluso tuvimos que jalar una de los plásticos con el que estaba cubierto el mural para fotografiarlo y corrimos con el riesgo de que nos metieran a la cárcel, porque cuando estaba con mi amigo, el fotógrafo, le dije, pues ni modo, si pedimos permiso seguro no nos los van a dar.
porque además está en restauración el lugar. Entonces quitamos los plásticos, tomamos las fotos y nos fuimos corriendo. Y ya después los contacté y ya muy amables nos dieron toda la historia. Pero cuando tú me mandaste la foto sentí como muy bonito, porque era como el regreso, o sea, lo que yo ya no pude ver finalmente, ¿no? De cómo el sitio, el templo, ¿no? Su salón de meditación y su salón de trabajo está tan bello en torno a ella. Y esta relación pues, con los Sikhs. Específicamente el área de Nuevo México, que es donde yo vivo, es un territorio que mucha gente en México como que se olvidó, como lo perdimos, nos lo robaron, como lo quieran decir, Sí, pero no se... somos muy snobs, no se muy conecta, ¿no? pesados, o sea, es México y nosotros tenemos la mexicanidad, no es cierto, o sea, ellos la tienen igualmente y a su manera y a su forma, pero la tienen increíblemente presente. Y si tú lo ves, o sea, es increíble la presencia, incluso en murales de la Virgen de Guadalupe, por las calles, constantemente, ¿no? Amigos de Where is Lupita, bienvenidos a Santa Fe, Nuevo México, una tierra que sus moradores ancestrales llamaban Oge Poge Owinge, que en su lengua significa el lugar de agua de conchas blancas. Nuestro recorrido por Santa Fe nos trae al mercado agrícola, el Farmers Market, donde presentamos a esta imagen de la Virgen de Guadalupe que data del siglo XVII. Es decir, desde antes de que existiera Estados Unidos, esta Guadalupe ya había sido pintada. Es una obra de un autor anónimo, no sabemos quién la pintó. Fue una donación hecha a este edificio cuando se dedicó en 2009. Es una representación tradicional de la Virgen de Guadalupe, especialmente la corona que porta arriba de su cabeza en esta pintura. Guadalupe en el Tepeyac, la Lupita, la Tonantzin original, tuvo una corona en su cabeza hasta el año de 1895. Cuando el obispo de México en aquel tiempo ordenó que se pintara para que la pudieran coronar nuevamente con la aprobación del Papa. Y bueno, así es como cada martes y sábado, vendedores, gente de los diferentes ranchos, de los diferentes negocios en Santa Fe y sus alrededores vienen a este mercado para vender sus productos y al pie de esta Guadalupe de 300 años de edad. A media hora al norte de Santa Fe se encuentra la ciudad de Española. A principios de la década de los 70 del siglo pasado, una congregación Sikh, tradición espiritual que se originó en el Punjab en la India hace más de 500 años, encontró en este rincón del alto desierto nuevo mexicano el lugar idóneo para establecer un templo donde poder practicar su religión. En este recinto sagrado, que en su lengua se conoce como Gurdwara, encontramos una aparición de Lupita en un mural del pintor católico Ed O'Brien. Entre 1972 y 1973, O'Brien convivió con los Sikh y nutrió su creación del conocimiento que adquirió durante su tiempo con ellos. El muralista estadounidense fue un ferviente guadalupano. Fruto de eso son los murales que dejó por varias partes de Estados Unidos, donde pintó a la guadalupana. El que encontramos en esta ocasión es acaso el más particular, pues en él presentan las conexiones sagradas entre la Madre compasiva del Tepeyac y la fuerza divina de la Madre creadora, conocida como Adi Shakti en el sijismo. Lleguemos pues a Española para que un Sikh mexicano nos hable un poco de su vida dentro de esta religión y de esta Lupita Adi Shakti. Yo siempre quise un camino de meditación desde muy chiquito y yo quería ser sacerdote, la verdad. Ese era lo que yo tenía desde que tenía como 5 años, me acuerdo. Era católico, porque rezar es algo, yo creo que es algo muy, muy bueno, ¿no? O sea, no tengo... Pero quería algo como una práctica interior también, no solamente eso. Entonces, yo encontré eso en el yoga y en el Kundalini. Hubo una época donde me deprimí mucho y yo, la verdad, estaba un poquito decepcionado con, digamos, la estructura de la Iglesia Católica, ¿no? No con el catolicismo en sí, pero con la estructura. Y
Y sí, por un rato sí viví con sacerdotes y todo. No estuve en seminarios nunca, pero sí estuve como con todo eso. Y sí, para mí como que no entré mucho. Y cuando empecé a hacer meditación y eso, ahí fue cuando yo en serio sentí mucho más fuerte el contacto con mi alma. Entonces yo por eso, no porque no me gustó el catolicismo, sino porque para mí esto me dio más a mí. Bueno, ¿cómo es ese proceso de conversión para ti? ¿Cómo ocurre? Pues muy naturalmente. Para mí, yo desde mi primera clase de yoga, yo dije, hijos, voy a tener que seguirle por aquí. No, hasta me dio un poquito de miedo al principio. Dije, "¡Ah! Creo que este es mi camino". Pero dije, bueno, pues sí es, no puedo ignorarlo. Cuando decides hacer todo esto, pues tú vienes de una familia católica mexicana. México es un país muy católico, muy arraigado en su cultura. ¿Cómo lo toma tu familia, esta decisión tuya para convertirte? No fue fácil. Ahorita ya está muy bien. Y cuando vieron que en lugar de irme para abajo me fui para arriba, ahí les gustó mucho. Pero sí fue difícil. Al principio, lo primero fue no, pues entonces ya no te apoyamos, ya nada, ya vete tú por tu lado y nosotros por el nuestro. Pero mi maestro era muy sabio y mi maestro dijo, no hagas eso. Fui y le dije, ok, trabajo para ti y la verdad es que pues, siguen siendo mis papás. Yo no estoy haciendo esto por rebelarme en contra suya, al revés. Los valores que ustedes me enseñaron fueron los que me llevaron a este camino. Entonces, a poquito lo que empezó a hacer es que yo, en lugar de ser simplemente un hijo que era un buen hijo y sí, papá y lo que sea, se empezó a volver una relación mucho más real. No tanto dictada por la cultura de padre e hijo o de madre e hijo, sino pues, por algo mucho más real. Y eso lo digo yo en particular, ¿no? ¿Por qué dices que es más real? ¿Qué te refieres con eso? Porque antes yo tenía un poquito, digamos, si yo creía en algo que ellos no creían o algo así, quizás me daba miedo expresarlo o por un lado, como muchos de mis amigos hacían cosas en secreto. Yo en realidad no hacía mucho eso, pero lo reprimía yo un poquito, ¿no? Entonces había un elemento de miedo en mi relación con mis papás. Si me pudieras describir en qué consiste tu día, cómo vive una persona sikh su religión, su camino espiritual. Sí. En el sikhismo hay muchos diferentes tipos de prácticas espirituales, pero la mía, la que seguimos aquí, empieza con Japji. Japji es una oración de Guru Nanak que recitó justo cuando estaba diciendo eso de no hay musulmán, no hay hindú. Antes de decir eso, estaba en un estado de éxtasis y ahí recitó bastante. Él la recitó en un estado de éxtasis y la forma en la que, si la recitas, y la forma en la que mueves el paladar, toca ciertos nervios, puntos meridianos y la vibración del sonido, crean ciertos cambios en tu sistema nervioso y tu cerebro que ayuda a que poco a poco se acerque más al estado de un ser iluminado. Friends of Where's Lupita, we're here with Doctora Cristina Castro, who's going to tell us about this mural that's very special to me. It's a very beautiful mural. It's one of the newest additions to the murals in Santa Fe. And it's not only a Guadalupe mural, but it also tells a deeper story that she's going to tell us about in a moment. Doctora Cristina Castro, thank you very much for talking to us today, for being so gracious to give you some time. And I would just like you to introduce yourself to our audience. Who are you and what do you do? My name is Dr. Cristina M. Castro. I am Taos Pueblo and Jemez Pueblo, and those are two tribal communities here in New Mexico on my mom's side. And my dad is from Los Angeles. He's Chicano with indigenous roots from the Borderlands area, Southern California. And I live here in Ogapogue, Santa Fe, New Mexico. I have an organization called Three Sisters Collective that was founded in 2017 to create space for indigenous folks, who, whether they're from local tribal communities or other places in the Americas. We were creating space for indigenous peoples here to be represented in arts, culture, activism, I'd call it advocacy, and just all around
having a spaces and a presence outside of extractive consumer tourism that is very prevalent here in Santa Fe. Doctora Castro, could you tell us about the mural, please? So the mural is based off conversations we had with our lead artist. Her name is Paula Lopez. She's mestiza, mixed blood, indigenous from northern New Mexico, and our collective. So we collaborated to create this mural that tells kind of the story of northern New Mexico, tells our story. And I'm reluctant to use the word history because, again, whose stories get edified in Western culture, in the culture of domination that is the U.S. It's called Shards of Our Stories, and a shard is a small piece of pottery. And during the Spanish colonial era, the reason why you find so many shards of pottery in our mountains is because the people used pottery to store water, to store seeds, same thing like anywhere throughout the Americas. And we didn't want the colonizers to have our stuff. So as our people were being displaced from their communities, ran out, genocided basically, we broke all our potteries because we didn't want them to keep them and use them. So you'll go to different villages here or old villages, and that's why you find a lot of pottery shards. But within those shards are stories, and each of these shards tells a different story. And also the story of like the indigenous connection to the Southwest. We have like raza cósmica, mestizaje. Those were these concepts that came out like in the 60s and 70s about a cosmic race that was was the blending of the indigenous and the Spanish, and that was like Chicana. This was the Chicanismo era. Here you have the squash, the beans, corns, and the squash being the three sisters is what they call them. They work in tandem, and it's also a metaphor for community building, the way each crop supports and oxygenates and protects each other and holds each other up as a metaphor for my organization, Three Sisters, and how we build community by holding each other up. And then you have Guadalupe, which, she came from the South. Amigos, ahora me encuentro en la esquina donde terminaba el Camino Real de Tierra Adentro. Un letrero que les mostraremos en un momento que está de este lado nos indica que esta era la ruta antigua por donde llegaba el Camino de Tierra Adentro desde el sur, desde la Ciudad de México hasta estas tierras del norte de Nuevo México. El origen del Camino Real es un poco incierto. Algunas fuentes históricas lo sitúan en la actual Plaza de Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de México, donde se ubicaba la Real Aduana del Virreinato. De ahí la ruta partía hacia el norte, sobre la actual calle de República de Brasil, hasta entroncar con Calzada de Tepeyac, la villa que construyeron los mexicas para llegar al cerro donde veneraban a Tonantzin. Tras cruzar ese umbral sagrado, donde seguramente muchos viajeros recibieron la bendición de Tonantzin al agarrar camino, se seguía una ruta que, de a poco, llegó hasta estas tierras para desembocar a un costado de este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso suelo decir que esta ruta ancestral entre Ciudad de México y Santa Fe bien podría llamarse la Ruta de Lupita. El santuario de Guadalupe de Santa Fe es el adoratorio a Lupita más antiguo en Estados Unidos que aún se encuentra en funciones. Amigos, nos encontramos en el interior del santuario guadalupano de Santa Fe. Es el adoratorio guadalupano más antiguo en Estados Unidos que aún se encuentra en funciones. Se estima que fue construido entre 1781 y 1785. Aunque el documento del permiso de construcción que se tiene, el más antiguo al menos, data de 1795. Sin embargo, la pintura que tenemos al frente de la iglesia es una obra del pintor colonial José de Alcíbar, que está datada o está firmada por el mismo pintor en el año 1783. Es decir, que para 1783 ya había aquí un santuario, así que muy probablemente ya con anterioridad estaba este edificio en funciones dedicado a la Virgen de Guadalupe. En esta pintura podemos ver 4 retablos en los que se presenta la aparición de Guadalupe a Juan Diego, además de presentar a la Santísima Trinidad
en la parte central arriba y enfocándose en la Virgen de Guadalupe, obviamente destacándola en el centro. Este edificio es una réplica de lo original o del original que se encontraba aquí. Después de la conquista de Estados Unidos en 1846, pues este edificio cambió mucho su apariencia del estilo tradicional pueblo, el que había sido construido para dar paso a un tipo más anglosajón de construcción. Sin embargo, en 1921 el edificio se quema o la iglesia se quema y se decide rehacer o reconstruir el edificio de una forma que fuera reminiscente al edificio original y que siguiera con los patrones o con la idea, el estilo de la arquitectura pueblo que hay por todo Santa Fe. Hay que tomar en cuenta, amigos, que bueno, en esos años, en ese siglo XVIII, pues las condiciones de transporte no eran las mismas que con las que contamos hoy en día. En aquellos tiempos, el camino real que se extendía desde la Ciudad de México hasta esta ciudad de Santa Fe, pues no estaba pavimentado y tenía muchos problemas para ser atravesado. Entonces, esta gran pintura se trajo en paneles que fueron ensamblados aquí en Santa Fe. Los que la trajeron fueron los arrieros que durante todos esos siglos de la colonia y muy entrados hasta principios del siglo XX, pues eran quienes transportaban las mercancías, los productos y en este caso los encargos religiosos que fueron hechos para ser transportados a lo largo de esta ruta ancestral. Esta ruta, recorrerla, tomaba entre 6 y 9 meses en un solo trayecto. Es decir, que para ir y venir bien podrían pasar de 1 año, año y medio para hacer la vuelta completa de México a Santa Fe y de Santa Fe a México en ambas direcciones. Amigos de Where is Lupita, ahora nos encontramos en el Parque Carlos Cervantes. Ese no es su nombre oficial, pero mucha gente lo conoce así debido al muralista que decoró, que ilustró los muros y terrazas de este espacio verde. Se trata de Carlos Cervantes, un artista chicano de Santa Fe que tiene una historia espectacular, por decirlo de alguna manera. Carlos Cervantes es un artista chicano que fue muy influenciado por toda esa corriente de los 60s y 70s en las que se tomaba del panteón mexica para crear esta identidad del México americano en el suroeste de Estados Unidos, y lo podemos ver en los muros que él decoró, él pintó con estos coloridos murales que tienen referencias al panteón mexica, a Quetzalcóatl, pero que también son muy autobiográficos. Aquí lo podemos ver. Este es Carlos Cervantes detrás de rejas vistiendo este uniforme de la cárcel de la penitenciaria de Santa Fe, donde él estuvo recluido por décadas. Dejemos que sea Carlos Cervantes el que nos cuente su historia. Volvemos a nuestra travesía por Santa Fe, Nuevo México. Antes de la pausa, estábamos por conocer a un muralista muy devoto de Lupita que tiene una historia de vida impactante. We're here in my home. ¿En dónde está su home? Aquí en Santa Fe. Las calles son alto y pues aquí es mi cantón. Mi familia han estado aquí por varias generaciones y todavía estamos aquí. Carlos, cuéntame, ¿a qué se dedica usted? En mi arte es lo que ha hecho todo desde que estaba chavalito. Siempre me ha mantenido haciendo arte. Me gusta poner cosas que son que reflejan parte de la familia, según han ido de generaciones. Pues en mi arte que siempre
ha tenido algo que ver con la Virgen Guadalupe. Something that, again, as I said, it's something of our sangre. It's something that we've always had. La Guadalupe es algo bonito. La Virgen Guadalupe es parte de la familia. I like to have her present everywhere that I go. She's helped me with my life. As I was saying, I've always had her with me everywhere. I had a stroke that put me down for a while, but my mother, again, La Guadalupe, she was there with me and helped me get through that. I'm here, I've survived, because I was pretty much on the other side. She's with me, and so she's waiting for me. Los murales de Carlos Cervantes son un punto distintivo de Analco, uno de los barrios más viejos de Estados Unidos. Este vecindario se construyó a la par de la fundación de la Villa de Santa Fe en 1610. Su nombre es una palabra de origen náhuatl que significa al otro lado del río. No es coincidencia que se llame así. En un inicio, este barrio se concibió como un pueblo para los tlaxcaltecas y otros indígenas que acompañaron a los españoles en la colonización de estas tierras. Mientras que los gobernantes españoles vivían al norte del río Santa Fe, los sirvientes y la clase trabajadora habitaban la margen sur. De ahí su nombre. Analco mantuvo ese aire de barrio popular durante siglos. No fue sino hasta finales del siglo XX que, ante el abandono y los altos índices de criminalidad, el vecindario comenzó a gentrificarse para convertirse en lo que es hoy un pintoresco rincón de la ciudad que, en vez de redadas policiales, recibe caminatas guiadas. The first Guadalupana that I met, I was like in the boys club when I was a little youngster. Aquí en el barrio tengo las murales. I painted the ones underneath the boys club. Yeah. And the ones here on the walls. And then the other ones are around Santa Fe. And she's been there with you. She's been there with you through many moments of your life. Just earlier you showed me the art that you were doing in jail, in prison, right? Right. At the penitentiary. Tell me about your time, whatever you can tell me about that time and how she helped you, how she was there with you. I went to prison they gave me a sentence of 34 to 170 years for my first conviction in my life, and that was for 2.5 grams of heroin. 2.5. 2.5 grams, they gave me a sentence of 34 to 170. When they first put me in prison, I thought, I los guacho. And all the time that I did was like 20 years. Mm-hmm. And in there, again, as I said, La Guadalupe was there with me. Mm-hmm. La madrugada del 30 de enero de 1978, las policías del estado, el condado y la ciudad descendieron sobre la casa de la familia Cervantes en Barrio Analco, en la que en su momento tildaron como la redada más grande en la historia del norte de Nuevo México. Un informante había supuestamente alertado a las autoridades de que en esa casa, a la que llamaron La Fortaleza, se almacenaban grandes cantidades de droga. Las autoridades llevaron consigo a las cámaras de los medios de comunicación
para que presenciaran el espectáculo que estaban por montar. Sin embargo, en reportes periodísticos y documentos judiciales de la época aún disponibles, se destaca que la policía no halló drogas dentro de la casa. Lo que sí encontraron fueron utensilios que eran consistentes con el uso de heroína, sustancia a la que Carlos no niega haber sido adicto. En un rápido juicio, Carlos fue encontrado culpable de 5 cargos de tráfico de droga y sentenciado de 34 a 170 años de prisión bajo leyes de sentencia que cambiaron al siguiente año. Su delito fue venderle algunos gramos de droga a policías encubiertos semanas antes de la redada. Carlos perdió la subsecuente apelación y se le envió a la penitenciaría de Santa Fe, famosa por sus malas condiciones. De hecho, el primer arresto de Carlos, documentado en los medios locales, fue al liderar una protesta para desde afuera quejarse de las condiciones que padecían quienes estaban encarcelados en la penitenciaría de Santa Fe en 1976, 2 años antes de que él mismo fuera encarcelado ahí. They arrested me here in my home. They came and broke into my home. Broke into my home to get me. Broke into my home. They got my mother and my brothers and sisters and threw them out. When I see things on TV about them arresting people for killings and murders all over doing shit, and if they give them any time, 5 years, 6 years. No obstante a haber pasado gran parte de su vida en la cárcel, Carlos Cervantes se ha convertido en un artista que ha embellecido Santa Fe y además ha servido de inspiración para otros. A pesar de sus circunstancias, Carlos siempre se ha involucrado en la educación y promoción cultural dentro y fuera de prisión. John Paul Granillo es otro artista salido de Barrio Analco que, para bien y para mal, siguió a su manera los pasos de Carlos. Granillo estuvo 10 años preso en un reclusorio federal luego de cometer uno de los robos a banco más grandes en la historia de Nuevo México en 2004. El arte de Granillo también se centra en Lupita y la identidad chicana. Tuvimos la oportunidad de hablar con él durante una plática sobre arte penitenciario en el Museo Internacional de Artes Populares de Santa Fe. We are here to give a conversation, a community conversation on prison and political activism, and talk about the 10 years I did in federal prison. Robbery and possession of a firearm and the revelation of a crime. So I was pointing a gun while we were robbing banks. I did 18 months in solitary confinement, and through my art, it gave me the opportunity to really examine what a positive individual I could be, or what a positive male Latino Chicano role model is supposed to be, because looking back at some of my prior circumstances with families and relationships, I didn't always have that opportunity. So it's like, how do you rebuild it? And since reading wasn't my favorite thing to do, and writing wasn't either, and lack of education, I created paintings to express and to tell my story. Well, some of the main points are how we're dehumanized, how we're treated, how there's so much inequity in the systems that are created, and how we're trying to create new systems that create those systems to obsolete. I can't fight the Western systems that have been created to marginalize my people, but what I can do is create space to make a new system that makes their system obsolete. So I've been doing art my whole life. I believe art to me is a form of prayer. So it's no different than somebody trying to reach the divine through prayer. And so what I do with my art is set intent. If I told you I love you today, it means nothing without the intent. If I told you sorry today, it doesn't mean nothing without the relationship and the intent. So it's taking the time to plant the seeds. So when I'm creating a piece, it's creating a prayer to go to an individual who needs it. Well, in Catholicism or
Christianity, they believe that that was her face, but in the other ways, we believe that she is the universe in a whole. So when you're doing a prayer, it's for your community, then for your family, then for yourself and your kids. So when we're talking about the way she was viewed, it was so that individuals had something to reflect to. If we go through it, the three rings are Pachamama or Toña Singh, that's Mother Earth. Mother Earth is a circle and she comes first. So Mother Earth is mine. Her sister Echel, the Maya moon goddess, is actually here. And then Quetzalcoatl, el serpiente emplumado. So it's Earth, Moon, and Sun create the unity for balance for us to be able to continue. But when they have her, they usually have her on a flat crescent moon that's blank. But this one, if you look at it, their religion stands on top of indigeneity. So it covers layers and layers of things that are interwoven, because I don't identify as just like Latino or in a collective group. I identify as a Chicano, and I want to focus more on my indigeneity than my Spaniard side. Even though I have both, I'm not discrediting whatever happened in between. It's the part that I choose to focus on. In the dress, when we're portrayed as Latinos or Chicanos or any of these Spanish or black or brown people, we're always portrayed in the media as angry, ignorant, cleaners, gardeners, stuff like that. And I really wanted my people to think like, yes, those are very stereotypical, and some of our parents do that, and I'm proud that they do, to put food on the table, but we're also thinkers and educators. And so what I wanted to put was the astrological map into her dress, which are these little dots in here and all throughout, because it's the map of Mexico. So it's by looking at the stars, we built the pyramids, and it's the idea that my people were scholars, doctors, thinkers. There were so many layers to my people. They weren't barbarians or savages by any extent of the word. They were intelligent. Regardless of where you stand, everything is interwoven, interbraided, and on top of that, every river leads to the ocean. So whether you call her El Virgen, whether you call her Pachamama, whether you call her Ixchel, or whether you call her Quetzalcoatl, every river leads to the ocean. It's the idea of being Serbian and working with your people, but this was a deeper explanation of what it is to be Chicano for me. To me, he is a hero. He's a hero without a mask. If you look at American ideology, they always use masks to hide the goodness within people. Carlos may have prison record or very similarities to what I've been through, but what they discredit is the work that he's done into the community. As a boy, I was able to see his murals grow up. My family grew up very close to his family. His art inspired me to continue doing what I was doing as art. We have very similar paths. So as a kid, being able to live in a poverty mindset set up the space for us not to really believe in very much. People didn't have time to think of what they believed in. They had time to think of what I was going to eat the next day. But to see him so calm and pause and paint and talk about his stories in the park set the pace for me to say, hey, I want to tell my story. I want to be able to do that. He put a piece of hope. He planted seeds for other generations to do. And I've grown to this extent, and I hope that I can continue to pass the baton to the next youth the same way he did to me. That's another part of colonization and the systems they create to oppress us. If the individual can't even go for health care without checking in, doesn't have rights, doesn't have a lot of other opportunities, he's been marginalized. And, I think that them keeping him on parole for him not even being able to walk is a waste of taxpayers' money, a waste of state time, federal time, and Carlos's time, which is very limited since they've already taken the rest of the time. Mary Lynn Roper is standing by in Santa Fe to anchor our coverage of the first anniversary of the penitentiary riot that occurred exactly 1 year ago today. En febrero de 1980, cuando Carlos apenas purgaba el segundo año de su condena en la penitenciaría de Santa Fe, estalló el motín más sangriento en la historia de Estados Unidos. Los reos se cansaron de los abusos de los guardias y las malas condiciones dentro del penal. En el amotinamiento, al menos 33 reos murieron y más de 200 personas más resultaron heridas, incluyendo un gran número de guardias. Sin embargo, 3 de los custodios lograron escapar sin un rasguño gracias a la intervención de un reo que arriesgó su propia vida para protegerlos en medio de la violencia.
ese reo fue Carlos Cervantes. A pesar de que el motín ha sido objeto de cantidad de libros y documentales, a Carlos nunca se le ha dado crédito por sus acciones. El gobernador en turno, Tony Anaya, le redujo el rango más corto de su sentencia de 34 a 31 años, mientras que dejó intacto el rango más largo, el de 170 años, que aún pende sobre Carlos. La conmutación firmada por el gobernador Anaya permitió a Carlos salir en libertad condicional en 1984, 3 años antes de lo que dictaba su sentencia original. Bad that the governor at the time, Tony Anaya, he's the one that helped me get out. He's the one that put me out, get me out of prison. And they still have me, I have to go report once a month. ¿Still? Still, for my first conviction for 2.5 grams. There was a photo that you showed me in prison. You and another guy, you're like standing with a piece of art that you put. I put on the wall inside my cell. Que dice Justicia para el Pobre, right? Mm-hmm. That was in 1984, I believe. And that was inside my prison cell. Mm-hmm. I was on the wall inside. And I did that with just a pen. What can you tell me about Panyo art? It's something with me, it's been with me. It's something that I've always done. My art, I've always had her there. Me tomé como 3 días, it's about 72 hours of work. The one that I have there, that I made for my mother, that one I did in 1992, I believe. I gave it to her there in prison. Have you thought what you're going to tell her when you meet her? What was that? Have you thought what you're going to tell La Guadalupana when you meet When I get to meet her. Yeah. I'm here. I'm here, they finally threw me out. Carlos se encuentra en libertad condicional de por vida debido a esa sentencia. Documentos obtenidos bajo la Ley de Información Pública de Nuevo México muestran que en 2016 su libertad condicional pasó de ser indefinida a expirar el 15 de diciembre de 2059, cuando Carlos tenga 106 años. Durante todo este tiempo, Carlos ha purgado 2 sentencias. Además de sus murales, Carlos es un exponente reconocido del arte penitenciario. Su trabajo se ha exhibido en el Museo Internacional de Artes Populares de Santa Fe, institución estatal para la que produjo una pieza que se muestra en las exhibiciones de arte carcelario. A estas alturas de su vida, Carlos quisiera que se le perdone para poder vivir en paz. Su único deseo es poder visitar la tumba de su padre en Puebla, México, algo que le es imposible debido a que su libertad condicional lo mantiene confinado al condado de Santa Fe. En 2021, Carlos envió una carta a la gobernadora Michelle Lujan Grisham para pedir que le extendiera un perdón ejecutivo. La gobernadora se lo negó. La historia del muralista chicano Carlos Cervantes es una de las tantas que se encuentran en el camino de Lupita por Nuevo México. A través del tour guiado de imágenes guadalupanas en Santa Fe, la gente se entera de su situación y de sus contribuciones al arte urbano de la capital nuevo-mexicana. Ahora retomemos el rumbo para enfilarnos hacia el final de este recorrido con nuestros amigos Siri Chang Singh y la doctora Cristina Castro. Eres mexicano, creciste católico.
habías tomado ya este camino a esta conversión o encontraste en el sijismo esta plenitud, ¿no? Tal vez por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa cuando vienes a Española, Nuevo México, y ves este mural que tiene elementos tanto de tu nuevo camino, del camino que tomaste, y de ese camino viejo, o del camino en el que fuiste criado? ¿Cómo fue para ti encontrarte con este mural? ¿Con este mural? Pues para mí es algo muy natural, porque para mí nunca fue, por ejemplo, para mí, yo nunca sentí que dejé una religión para entrar a otra o algo así. Para mí siempre fue que pues, es la unidad de todo, ¿no? Nada más la forma de aquí yo me relaciono más con esta. Y digo, sí tengo algo de orgullo, ¿no? Cuando vi a la Virgen de Guadalupe, pues tanto como mexicano, como alguien que vino del catolicismo, pues sí fue algo como, mira qué bonito, ¿no? Pero para mí, pues es casi como, no es una sorpresa que esté aquí, es normal. Porque, es más, mucha gente con la que yo he hablado, les he mostrado fotos, se quedan sorprendidísimos de que ven, o sea, no se imaginan. Primero porque no entienden qué es el sijismo, no entienden cómo puede haber esta unión o esta convergencia. Sin embargo, pues hay un mensaje muy claro, ¿no? Y no sé, ¿me puedes explicar un poco acerca del Adi Shakti? Ed O'Brien, el que lo pintó, él fue a México y tuvo en la Basílica de Guadalupe tuvo una visión espiritual de la Virgen de Guadalupe, pero fue una visión espiritual más allá de la religión, como una madre universal que no necesariamente está contenida dentro de esa religión. Y se inspiró mucho, y digo, él sí era católico, entonces empezó a pintar murales por todos lados, y cuando conoció a los Sikhs, vio principios muy similares a los que él había visto en su visión. Y cuando se enteró de que en el sikhismo, y también en la filosofía yógica y todo, pero en este caso el sikhismo que decía, que existe el concepto de Adi Shakti o Pritam Bhagavati, es otro nombre. Tiene varios nombres, sí. ¿no? Sí. Que es este concepto de que Dios no es ni hombre ni mujer, ni nada así, originalmente, ¿no? Va más allá de la creación. Sí. Pero cuando Dios, en nuestro caso no decimos que Dios crea la creación y es algo separado, Dios se vuelve la creación también. Genera la dualidad, masculino-femenino, negativo-positivo, luz-sombra, lo que sea, ¿no? Y en esa dualidad se genera la parte masculina de Dios, que es la parte semilla, digamos, y la parte femenina de Dios, que es la parte creativa que genera todo. Entonces, de ahí viene el culto a Dios en forma de mujer para nosotros. Ahora, en el cristianismo es un poquito diferente, o en el catolicismo más bien, es un poquito diferente el entendimiento de eso, es más como la madre de Dios, sí. Pero para nosotros es así, es la madre del universo. Here you have butterflies that represent, and this shard represents missing and murdered indigenous relatives. New Mexico has the highest rate of missing and murdered indigenous women and relatives in the nation. The problem is so big in indigenous communities in the United States that even for the amount of indigenous people total in population is very disproportionate, the number of cases, right? And we can directly correlate that to extractive industry. So again, what happens to the land happens to the people. So as you see desecration in this area due to extractive industry, uranium mining, that uranium being sent to Los Alamos to create weapons of mass destruction, you see fracking, you see all these things that affect the land. It also affects the people. You also have lots of transient men that come into these tribal communities and prey on our people. These are people who work in man camps, building, infrastructure for pipelines and doing fracking, and they're hard labor dudes. And on the weekends, they want to go, find a squaw they can, violate. So these things are still happening in our communities, and these butterflies honor those missing and murdered relatives. Predators know they can come into indigenous communities and prey on our women and children with very little to no recourse because of legal jurisdictionalities. We're observing the National Day of Awareness for Missing and Murdered Indigenous Relatives, which is a movement in the Americas to address the disproportionate murdering and disappearance of our people, which I say is not a new phenomenon, even though we have new languaging for it, MMIR, MMIW.
This is endemic to settler capitalism and colonialism, and this issue has been happening since 1492. So this is one of the things our organization, Three Sisters, does, is bring awareness to the issue. We're community members who want to speak up and bring awareness to this issue, and also empower women to speak up and to speak against the systemic violence that we experience as Indigenous people, as Americans in general. We are considered sovereign nations, so our laws are only applicable to those who fall under the designation of a tribal, of a particular tribe. So if you have non-native people coming onto our reservations or tribal lands and committing crimes, they're not going to be held accountable to the laws on our tribal lands because they're not tribal members. Cuando la doctora Castro hace referencia a 1492, se refiere a la llegada de Cristóbal Colón a este lado del mundo. A estas alturas, ya todos sabemos que Colón no descubrió nada. Lo que sí hizo fue comenzar a secuestrar a los nativos para enviarlos a España, porque ellos deben ser buenos servidores, según plasmó en sus propios escritos. Para 1500, 8 años después de su arribo a este continente, Colón escribe en una carta que 100 castillos son tan fáciles de conseguir para una mujer como para una granja. Y esto es muy general, y hay muchos traficantes que buscan niñas. Las de 9 a 10 años están ahora en demanda. Como cantaban los fabulosos Cadillacs, no hay nada que celebrar. The ceramic arts that we've adapted into making in the cash economy are dolls called storytellers made out of clay, and it represents again the sacred feminine. This one has corn in it, which like I said, our culture, corn is sacred, and so you have the central figure of this mural being a feminine, almost a deity of like not only corn mother but the storyteller. Keeping moving, and see, she's the center of everything. So back to the sacred feminine. You know, you have to acknowledge the sacred feminine to have a true veneration of Guadalupe. O sea, lo que recuerdo es ahí esta conexión, ¿no? Con el Cerro del Tepeyac, sí. y Nuevo México. Bueno, y también Nuevo México, aunque no es Nuevo México, pero es toda esa región, finalmente lo que se entiende es que cuando salen a crear la Gran Tenochtitlan, el pueblo sagrado, los mexicas, salen de esa región. Que tiene que ver casi por ahí, ¿no? Es por ahí Four Corners, Nuevo México. Toda esa zona realmente estuvo poblada por nuestros primeros pobladores de México Tenochtitlan. Entonces, para mí era muy fácil entenderlo, o sea, se sentía perfectamente bien. Estaban como todas las pistas muy palpables. Entonces, que hubiera o que exista ahí un templo, bueno, que es esta religión en particular de los Sikhs, con la devoción a la Virgen de Guadalupe, integrada a su propia religión, integrada a sus propios ritos, a sus propias creencias, pues tiene que ver, volvemos a lo mismo, con el origen y con este pueblo que salió a fundar una nación y que está ahí, sigue estando ahí esa energía muy, muy presente, ¿no? En el siguiente episodio de ¿Dónde anda Lupita?, nos acercamos a la raíz de la creencia, el corazón indígena de la venerable Madre Tonantzin. A través de voces y rituales, exploramos cómo algunos de los naturales de estas tierras se relacionan y manifiestan su devoción hacia la Madre compasiva. Sus testimonios nos ayudarán a entender si Guadalupe es un símbolo de colonización o de resistencia. Lo evidente es que en Tonantzin Guadalupe nos encontramos todos, y en ella también está nuestra raíz. Por eso, por lo menos una vez en la vida, se le rinde una visita en su casita sagrada del Tepeyac, aquel montecillo que desde tiempos inmemoriales se ha distinguido por ser lugar de culto y ofrenda a la venerable Madre de todos. Mientras tanto, si saben dónde anda Lupita, síganos, manden un mensaje o usen la etiqueta #Where'sLupita en Instagram.